Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el estado Carabobo. Nos encontramos en el Colegio de Enfermeros de la entidad. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Julio García, presidente de este gremio acá en Carabobo, quien se estará pronunciando en relación a la situación que viven los enfermeros en la entidad a propósito del Día Internacional de Enfermería. Vamos a escuchar. Efectivamente, nosotros queremos dejar constancia ante el mundo la dramática situación en la cual se presta el ejercicio profesional puertas adentro de los hospitales, en los ambulatorios, aquí en Venezuela y en el estado Carabobo. Inicialmente podemos decir que las condiciones profesionales para ir a trabajar en cualquier centro de salud, sobre todo público, es precario. Las condiciones no están dadas, las carencias de los recursos mínimos básicos como el agua potable, los equipos de protección para sentirnos seguros en nuestros centros de salud no se aportan de manera recurrente y fallan por más del 80% en cada uno de los centros hospitalarios. De igual manera, existen otros factores, como por ejemplo la amenaza permanente del gobierno en tratar de judicializar, de montar procedimientos para aquellas personas que piensen distinto, perseguirlo. De igual manera, encontramos lo que son los insumos que faltan para poder atender a los usuarios, en donde ni para nosotros mismos que trabajamos en un centro de salud es garantía de prestación del servicio. Para nosotros no hay la posibilidad de hacer una tomografía, de hacer pruebas especiales como laboratorio, ecografía, y si no lo hay para nosotros, mucho menos para los pacientes. Y a veces esas circunstancias de decirles que no hay los insumos, no hay los recursos a los usuarios, nos llevan a una permanente persecución y represalia por decir que no hay. Entonces el usuario a veces no entiende, nos amenazan también, y eso es una situación totalmente difícil, porque hasta con muertes y hasta con atentar contra nosotros mismos o con nuestras cosas es el día a día a nivel hospitalario. Aunado a esto, la imposibilidad de poder ir a dialogar o a resolver nuestros problemas del día a día, nuestros conflictos, como pasa en cualquier país del mundo, los niveles de intolerancia son totalmente complejos. Aquí tú no cuentas con la posibilidad de discutir una convención colectiva con un ente que lo regule, como por ejemplo la Inspectoría del Trabajo. Aquí no hay sino imposición de actores. La imposición es que el gobierno decide quién discute, quién es el progobierno, y solamente con ellos se resuelven algunas circunstancias, pero la realidad que son las demandas laborales, no hay dónde reclamarse, no existe dentro del trato en los tribunales la posibilidad de que nos respondan un recurso ante la Inspectoría del Trabajo, que nos respondan un reclamo, ante las defensorías del pueblo, que realmente hagan su papel, que es defender a todos los ciudadanos. Y entonces eso nos coloca en este problema que tenemos de paz laboral, de paz ciudadana, de paz política en Venezuela, porque ni siquiera ir a solucionar conflictos de cualquier naturaleza somos atendidos. De igual manera queda por decir que, por ejemplo, la desprofesionalización que estamos viviendo en el gremio, inicialmente porque los jóvenes no van a las universidades por las amenazas o el resultado de toda esta serie de denuncias que estamos haciendo, pero el tema que tiene que ver con las remuneraciones, tampoco existe su posibilidad de poder soñar o tener un recurso para mantenernos con estas miserias que viene pagando el gobierno, que es un sueldo que está por el orden de unos $10 y a veces hasta menos, y por eso no existe posibilidad con lo que se recibe poder comer, poder alimentarse. Estamos prácticamente esclavizados desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. El gobierno nos ha puesto en esta situación. Para poner algún ejemplo, un enfermero tiene que caminar entre 5 o 10 kilómetros para poder ir a tu centro de trabajo. Eso es esclavitud. Condiciones internas de trabajar 24 horas para poder negociar no ir 2 o 3 días, porque lo que se recibe, insisto, no alcanza ni siquiera para comer. Esa es la realidad que estamos nosotros viviendo. Entonces, en términos de desprofesionalización, todo esto ha llevado, como lo venía diciendo, es que los jóvenes, los profesionales dejan de hacer lo que es la práctica profesional y se dedican a hacer
hacer cualquier otra cosa, como por ejemplo comercializar un producto, vender víveres, vender fruta, vender cualquier cosa, que es lo medio que se puede hacer para poder llevar la comida para la casa. Y otros, por supuesto, deciden renunciar y otros deciden irse del país porque el asedio o esta cantidad de factores negativos que hoy día nos ha puesto el gobierno hacen que el proceso migratorio se ha elevado en los últimos 2 años en unos números impensables. Más de 2.500 enfermeros en 2 años se han ido, otros se han renunciado para dedicarse a la actividad de comercio, y por eso nosotros necesitamos recuperar lo que es la profesionalización, lo que es los sueños de nuestros fundadores, que es una enfermería globalizada, que atiendan con modelos de cuidado, que mantengan los niveles de higiene hospitalario, de sanidad, de práctica profesional adecuada. Eso realmente es lo que nosotros estamos hoy día soñando para una mejoría, una transformación de nuestra práctica. Es decir, en lo microsocial, estas dificultades que nosotros estamos viviendo como gremio es lo mismo que vive un representante de una asamblea nacional, un representante político, porque desde lo chiquito hasta lo macro estamos viviendo unas dificultades de índolo social, de índolo político, que no es más que la intolerancia, la violación de la paz social, y por eso nosotros creemos que necesitamos una transformación. Yo creo que ese es el punto de partida para nosotros poder mejorar nuestras condiciones profesionales y sociales, porque, insisto, cualquier mecanismo de organización, de decir algo, de reclamar algo para el gobierno es una intolerancia y te arremete y te amenaza, te persigue, y eso son cosas que nosotros desde lo más humano, de lo más sencillo, necesitamos cambiar. Por eso podemos concluir que nosotros como enfermeros trabajamos por el amor al arte, porque no estamos pendientes prácticamente de una remuneración, de toda esta serie de cosas, sino el que está hoy día en el hospital lo hace por amor a su paciente más que por una remuneración. Pero sin que dejar bien claro que nosotros vamos a ser sujeto activo para poder transformar esta realidad social que nos está asediando y nos está amenazando hoy día como ciudadanos, como venezolanos y por supuesto como profesional de la enfermería. ¿Cuál es la situación hospitalaria? Con estos reiterados cortes eléctricos que hay en el estado, ¿tienen ustedes un número o un porcentaje de cuántos hospitales, los grandes hospitales que hay acá en Carabobo, cuentan con plantas eléctricas y insumos? Sí, mira, aquí en la región contamos con 14 hospitales. De estos 14 hospitales grandes, de tipo 3 o 4, cuando empezaron las dificultades, muchos de ellos se proveyeron de plantas eléctricas o las cambiaron porque el temor de 72, una semana sin luz, evidentemente fueron unos de los elementos prioritarios, pero otros no quedaron sustituidos. Hospitales como Bejuma, como el Hospital Carabobo, como Hospital Simón Bolívar, no tienen planta, y si las tienen fallas de manera importante. Entonces, ¿cuál es la dificultad con esto? Que los pacientes se complican, hay dificultades desde el punto de vista de la recuperación de estos pacientes, y evidentemente la muerte está allí eminentemente asediando alrededor de nosotros, porque son complicaciones que hoy día no se pueden permitir. Pero esto, desde lo pequeño también podemos dar ejemplo, cómo sufre un paciente en hemodiálisis que no pueda recibir cada 3 días su diálisis, sino una vez a la semana. A él también se le traslada el problema. Pero vamos más allá, un paciente que esté en su casa con la necesidad de nebulizarse, con la necesidad de deambular, con la necesidad de proteger cualquier producto biológico o cualquier insumo, como por ejemplo puede ser una insulina que requiere cadena de frío. O sea, son miles de los detalles que podemos decir que estamos en un mundo totalmente retrasado. Este problema de electricidad tiene muchas aristas en las cuales se complica la atención del usuario, pero el otro problema es el agua. Nosotros tenemos que el agua que nos llega a nuestros hogares, a nuestras casas, es un agua con larva, muchas veces fétida, contaminada. Entonces, esto es totalmente difícil, porque una de las cosas que debemos garantizar como profesionales es la higiene, la seguridad, la prevención. Entonces, son cosas que son básicas en un mundo actualizado. No se pudieran estar pensando ni denunciando, porque deberían estar regulados, pero eso es parte de la emergencia humanitaria compleja que está viviendo el sector, y bueno, nos corresponde a nosotros como profesionales del área seguir denunciando y reclamando estos requerimientos.
escuchaban parte de las declaraciones de Julio García. Él es presidente del Colegio de Enfermeros de la entidad, quien aseguró que desde el 2017 han abandonado sus cargos al menos 2.500 profesionales de la salud. Esto debido a los bajos salarios, a la inseguridad hospitalaria y a los riesgos laborales. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV.